Nunca nadie le creyó, ni los cuidadores del santuario, ni los veterinarios, ni siquiera aquellos que decían amar a los animales. Pero él sabía lo que había visto, porque no fue un sueño, no fue una visión, no fue un espejismo, ni una casualidad. Fue real, y aunque no tenía palabras para contarlo, su mirada lo decía todo. Su nombre era Kalú. Era un elefante viejo, de piel agrietada, colmillos gastados y mirada perdida. Había pasado la mayor parte de su vida encerrado en un circo, lejos de la selva, lejos de su manada, lejos de la libertad. Su alma llevaba cadenas mucho más pesadas que las que arrastraban sus patas. Cada día lo obligaban a actuar, a pararse en dos patas, a saludar con la trompa, a hacer reír a multitudes que jamás se preguntaron si detrás de esos ojos oscuros había tristeza. La gente aplaudía, los niños gritaban emocionados, pero Kalú no sentía nada, solo miedo y cansancio. Recibió golpes, pasó hambre, lo aislaron, lo ignoraron. Se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Hasta que un día, años después, fue rescatado por una organización que lo llevó a un santuario para elefantes retirados. Un lugar en las montañas, rodeado de árboles, agua limpia y espacio para caminar sin cadenas. Un paraíso, decían los humanos. Pero para Kalú, al principio, era solo otro lugar más donde respirar. No confiaba en nadie, no jugaba con los otros elefantes, no reaccionaba ante la comida fresca ni ante los baños de barro. Simplemente se paraba en silencio, mirando hacia la nada. Los cuidadores pensaron que ya no había esperanza para él, que su alma estaba demasiado herida, que quizás moriría sin saber lo que era la paz. Pero entonces sucedió algo. Una noche sin luna, cuando el cielo era un mar de sombras y estrellas distantes, Kalú se separó del grupo. Lo vieron caminar hacia el bosque, lento, arrastrando su vieja pata, sin hacer ruido. Como si supiera a dónde iba, como si alguien lo estuviera llamando. Se internó entre los árboles, guiado por una sensación que no entendía, pero que no podía ignorar. Era como una voz que no usaba palabras, un llamado silencioso, profundo. Su corazón latía distinto. Cada paso lo alejaba del mundo que conocía y lo acercaba a algo sagrado. Y entonces llegó al claro. Allí, en medio de la nada, bajo un cielo oscuro, había una figura. Un hombre de pie, con túnica blanca, rodeado de luz. No tenía rostro claramente visible, no hablaba, no se movía, pero Kalú lo sintió. Sintió una presencia más grande que el bosque, más fuerte que el dolor, más dulce que la libertad. Jesús. No sabía su nombre, no había escuchado su historia, pero su alma lo reconoció, y sin pensarlo, se arrodilló. Un elefante herido, viejo, con el cuerpo cansado, cayendo de rodillas ante la única figura que jamás lo obligó a nada. No hubo látigos, no hubo gritos, no hubo cadenas, solo una mirada y luz. El viento dejó de soplar. El bosque guardó silencio. Las estrellas parecieron inclinarse sobre el claro. Y Kalú lloró, sí, lloró, porque por primera vez se sintió visto. No como un animal, no como un objeto, no como un monstruo entrenado. Se sintió hijo. La figura dio un paso. No fue un paso físico, fue un movimiento de presencia, y Kalú sintió que todo su dolor era absorbido, todo su pasado, todas las heridas invisibles. Jesús no lo tocó, no hizo falta, porque el alma no necesita contacto para sanar. Durante minutos, o tal vez fue solo un instante eterno, Kalú permaneció así, con la trompa al suelo, con el cuerpo rendido, con el corazón abierto, y entonces, sin palabras, la figura se desvaneció. La luz se apagó suavemente, y el bosque volvió a sonar.
Kalú quedó allí, solo, pero no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado, algo había despertado. Al amanecer, los cuidadores lo encontraron dormido en el claro. Pensaron que se había perdido, que había colapsado por agotamiento. Pero cuando despertó, algo fue evidente. Ya no arrastraba la pata, no apartaba la mirada, no temblaba al escuchar voces humanas. Y por primera vez desde su llegada, levantó la trompa al cielo y soltó un sonido profundo, largo, limpio, un sonido de vida. Los otros elefantes lo rodearon, lo olfatearon, lo reconocieron, y Kalú jugó con ellos, como si el alma de un niño hubiera vuelto a su cuerpo cansado. Los cuidadores estaban asombrados. Pensaron que era un milagro físico, pero lo que había ocurrido era más grande que eso. Kalú había sido tocado por algo que no se puede ver con los ojos, solo con el alma. Desde ese día, su comportamiento cambió por completo. Se acercaba a los humanos, se dejaba acariciar, dormía tranquilo, y cada noche caminaba hacia el claro, se sentaba y miraba el cielo, como si esperara volver a verlo. Algunos cuidadores decían en broma que el elefante se volvió espiritual. Otros decían que era solo un cambio psicológico. Pero quienes lo miraban de verdad sabían que Kalú había visto algo, y que ese algo lo había liberado más que cualquier cerca abierta. Años después, cuando Kalú murió, lo encontraron en ese mismo claro, bajo un árbol, en paz. No había señales de sufrimiento, solo un elefante recostado, con la trompa hacia el cielo, como si estuviera sonriendo. Y lo más extraño, ese día, aunque el cielo estaba nublado, un rayo de sol cruzó exactamente ese punto del bosque. Los cuidadores lo notaron, y por un momento, nadie habló. Tal vez fue coincidencia, o tal vez lo vino a buscar. Porque hay encuentros que no se explican. Hay almas que entienden cosas que el lenguaje no puede decir. Y hay ojos, aunque sean de un elefante, que pueden ver a Jesús. Si estás escuchando esto, quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia no es solo sobre un animal, es sobre lo que pasa cuando el alma es tocada por la presencia de Dios. Kalú no fue un profeta ni un mártir, pero su historia nos recuerda que el amor de Jesús no tiene límites de especie, idioma ni forma. Donde hay dolor, Él llega. Donde hay silencio, Él habla. Y donde nadie espera esperanza, ahí se manifiesta. Si alguna vez te sentiste como Kalú, invisible, herido, maltratado por la vida, si sientes que nadie te ve, que nadie entiende lo que llevas por dentro, escúchame. Jesús también camina entre los árboles cuando nadie lo nota. También aparece en noches oscuras. Y también se arrodilla contigo, aunque no puedas hablar. No importa cuán viejo, cuán roto, cuán cansado estés, Él te ve. Y si un elefante fue capaz de reconocerlo, ¿por qué tú no? Gracias por quedarte hasta el final. Este no es solo un relato. Es un recordatorio de que incluso lo más improbable puede ser transformado por la fe. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Y si quieres seguir escuchando relatos que tocan el alma, suscríbete. Aquí siempre habrá espacio para el alma cansada y para el corazón que aún cree. Nos vemos en el próximo video.